Mateo capítulo 5, verso 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, cómo el Señor Jesús nos plantea una medida, un estándar para cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. Podemos decir, hermanos, que el Sermón del Monte es la respuesta a la pregunta de cada creyente, de cada cristiano: ¿cómo he de vivir la vida cristiana? Pues aquí en el Sermón del Monte, hermanos, encontramos los principios bíblicos para una vida cristiana práctica. Al leer hasta donde hemos leído hasta este momento y donde vamos a leer hasta el capítulo 7, al terminar este sermón, no vamos a mirar, hermanos, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cosas que no son de este mundo, cosas que pudieran estar fuera de nuestro alcance. Son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida diaria, para el comportamiento de la vida diaria como hijos de Dios. Y aquí en esta enseñanza de estos dos pequeños versículos, hermanos, cortos, 31 y 32 del capítulo 5, miramos una enseñanza seria, hermanos, una enseñanza importante para la vida de cada creyente. Pudiéramos pensar nosotros, ¿verdad? Porque el tema del que vamos a hablar y que está aquí especificado en el título, que está arriba de estos dos versículos acerca del divorcio, pudiéramos hablar nosotros que hablamos de lo que hay afuera, ¿verdad? En el mundo, que la tasa de divorcios está tremendamente alta, ¿verdad? Estaba leyendo yo que arriba del 30% de las personas que se unen en matrimonio aquí en nuestro país, en México, terminan separadas en divorcio. Pero ese porcentaje se elevaría, o se eleva más bien dicho, si nosotros pensamos en que muchos de esos matrimonios terminan separados, pero no llegan a un divorcio legal, pero se separan y no vuelven a vivir juntos jamás. Entonces ese porcentaje se eleva en gran manera. Pero hablamos más bien, hermanos, del divorcio dentro de la iglesia, dentro de la congregación, de las congregaciones. Porque esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza para sus discípulos. Si nosotros retrocedemos al principio de la enseñanza en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo subió al monte, llamó a 12 personas para que anduvieran con Él, aunque había una multitud también, pero el mensaje iba dirigido principalmente a sus discípulos. Y a sus discípulos les habla esta enseñanza, todo lo que hemos leído hasta este momento les habla en este momento acerca del divorcio. Y nosotros pudiéramos decir, pero somos cristianos, es la iglesia cristiana, en la iglesia cristiana no suceden estas cosas. Mas sin embargo la experiencia, hermanos, la experiencia nos dice que sí suceden, y que no son pocas las veces que suceden, sino que se da continuamente. Que podemos observar en nuestras congregaciones donde nosotros hemos estado en otro tiempo, aún en esta congregación, podemos observar cómo se han dado casos de divorcios entre matrimonios cristianos. Entonces, por eso miramos nosotros la importancia, hermanos, de hablar de estas cosas. Lo he dicho en otras ocasiones, que lo importante de leer enseñanzas completas, las cartas del Nuevo Testamento, del principio hasta el fin, en este caso la enseñanza del Sermón del Monte, lo importante, ¿verdad?, es de que no nos podemos nosotros saltar enseñanzas. No podemos decir, por ejemplo, esta enseñanza pues es muy incómoda, ¿verdad? Pudiera ser lastimar a algunas personas, entonces nos vamos a brincar a lo que sigue. Pero Jesús, hermanos, enseñó acerca de esto. Y aunque son dos versículos únicamente los que nosotros miramos aquí, mas sin embargo decimos que esta es la base y es el fundamento para toda una enseñanza que nosotros miramos en todo el Nuevo Testamento, y que en las cartas del apóstol Pablo y otros escritores podemos mirar que se amplía, ¿verdad?, esta enseñanza acerca
del matrimonio y acerca del divorcio y de sus consecuencias. Entonces, aquí en el versículo 31, y quiero tomar este tema, hermanos, con mucha delicadeza y con mucha prudencia, porque estoy seguro que donde quiera que un predicador se pare a predicar la palabra de Dios en cualquier iglesia de nuestro país, en cualquier iglesia del mundo, siempre va a haber personas dentro de la congregación que tienen la experiencia de haber pasado por esta situación, sin duda alguna. Creo que no habría ninguna iglesia donde no hubiera algún caso de estos, pero la enseñanza, hermanos, es precisamente para que la iglesia pueda manifestar al mundo verdaderamente la hermosura de la relación de Jesucristo con su iglesia. Que nosotros como su iglesia somos en este momento la novia de Cristo, pero que en un momento se va a llevar a cabo esa unión, ese matrimonio entre Cristo y su iglesia. Que nosotros como iglesia manifestamos al mundo, hermanos, como congregación y específicamente como matrimonios, los que estamos casados, manifestamos al mundo la hermosura de la enseñanza de Jesús y de lo que Jesús hace en aquellos que entregamos nuestras vidas a Él. Entonces en el versículo 31 dice el Señor, dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Algo que tenemos que entender aquí, hermanos, es de que la semana pasada estuvimos hablando acerca del adulterio, ¿verdad? Jesús y el adulterio, verso 27 al 30, la enseñanza anterior, inmediata a esta que estamos mirando. Y aquí en mi Biblia yo tengo un título que me hace pensar que tal vez esta enseñanza termina y comienza otra, pero en realidad es la misma enseñanza. Al hablar Jesús del adulterio, entra en otro terreno donde el adulterio se sigue dando, y que es en la cuestión del matrimonio y específicamente en el divorcio. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, también fue dicho, tiene en mente eso, que está hablando acerca del adulterio y que va a tocar otro punto, más serio aún, en cuanto a este tema. ¿Y a qué se está refiriendo el Señor cuando dice aquí, cualquiera que repudie, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio? El Señor Jesucristo, hermanos, se está refiriendo a un pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 24, verso 1 y 2, y que vamos a leer. Le voy a pedir que vaya para allá, por favor. Deuteronomio capítulo 24, verso 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces el Señor Jesucristo, hermanos, cuando dice estas palabras, también fue dicho, está todavía el Señor hablando de la enseñanza que los escribas y que los fariseos estaban dando en ese momento acerca del divorcio, y que consideraban, hermanos, esta ley que Dios dio por medio de Moisés como un permiso para los matrimonios para poder divorciarse. Entonces ellos estaban mirando la oportunidad, ¿verdad?, en sus matrimonios para cualquier problema que surgiera. Entonces ellos tenían el permiso de Dios, ¿verdad? Porque aquí en esta parte de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 24, 1 y 2, nos dice que nos podemos divorciar, que nos podemos separar. Mas sin embargo, ¿por qué dice el Señor estas palabras, hermanos? ¿Por qué menciona el Señor estas palabras? Hemos estado hablando en una sección donde el Señor Jesús ha estado diciendo estas frases, esta fórmula: oíste que fue dicho, pero luego dice, pero yo os digo. El Señor Jesús está diciendo, les han enseñado de esta manera, les han dicho de esta manera, pero yo les digo que la enseñanza correcta es esta. Entonces, si miramos en el capítulo 19 de aquí mismo de Mateo, y que habla del mismo tema, pero que Jesús lo amplía, aquí en el capítulo 19 de Mateo, en el versículo 7 y 8,
le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, ¿por qué hace esta enseñanza nuestro Señor Jesucristo? Los escribas y los fariseos habían tomado este mandamiento que leímos en el capítulo 24 de Deuteronomio 1 y 2, para poder tener el permiso, según ellos, de que cualquier persona pudiera divorciarse. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 1 de Deuteronomio miramos una palabra: si fuera encontrado algo indecente en ella. Hay una versión que dice algo reprochable o algo indecoroso, pero no especifica exactamente qué es aquello, ¿verdad?, que pudieran encontrar en una mujer que la hiciera digno de yo poder dejar a mi esposa. Entonces los escribas y los fariseos se habían hecho una larga lista de interpretaciones de lo que ellos consideraban que era algo indecente, algo irreprochable o algo indecoroso. De tal manera, hermanos, que cualquier cosa que ellos pudieran encontrar en su mujer, y parece algo como de risa, ¿verdad?, lo que voy a decir, pero era una realidad en aquellos tiempos. Si mi esposa no sabía cocinar bien o se le quemaba la comida, pues simplemente yo encontré algo irreprochable en ella y la ley me da permiso entonces para yo dejarla, abandonarla y poder encontrar a otra mujer. Muchas cosas que podían encontrar los varones en aquellos tiempos, pretextos para dejar a sus mujeres. En aquellos tiempos la mujer era tenida como un cero a la izquierda, como alguien sin valor, como un objeto. Una mujer que era repudiada, que era abandonada, que era dejada, era una mujer que quedaba en el completo desamparo, en el completo abandono. Una mujer a la que ya nadie quería tomar por esposa más. Una mujer que tal vez tenía hijos, hermanos, que quedaban en el total desamparo. ¿Por qué? Porque por lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí, por la dureza del corazón de los hombres, al abandonar a sus mujeres. Entonces esta ley, miramos nosotros, de Deuteronomio, no era un permiso para abandonar a sus mujeres, no era un permiso para darle carta de divorcio y entonces yo poderme casar con otra mujer. Era una ley que protegía a las mujeres, para que no las abandonaran así tan fácilmente, para que las protegieran, ¿verdad?, que por lo menos legalmente les dieran un documento donde ellas se pudieran amparar. Y lo que leímos hace unos momentos en Deuteronomio 24, 1 y 2, y que ellas pudieran volver a casarse otra vez. Pero de ninguna manera era un permiso para el divorcio. Pero en aquel tiempo así lo habían tomado. Habían tomado algo sagrado, la institución de Dios del matrimonio, que Dios había creado, lo habían tomado a la ligera y lo estaban menoscabando y lo estaban haciendo menos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando dice estas palabras, pero yo os digo, entonces Él entra en la enseñanza, en lo que verdaderamente Dios nos dice en su palabra acerca del divorcio. Leemos aquí, donde estamos en Mateo capítulo 19, los versículos que leímos hace unos momentos, y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, por el pecado que hay en el corazón del ser humano. Porque Dios sabía, hermanos, conoce el corazón de todos nosotros, que hay pecado, que somos egoístas, que no sabemos nosotros mantener una fidelidad hacia nuestras esposas, hacia nuestras mujeres. Entonces Dios, hermanos, en su sabiduría infinita legisló para protección de las mujeres, conociendo la dureza de nuestro corazón. Pero dice más adelante: mas al principio no fue así. ¿Cuál es ese principio, hermanos, que menciona aquí nuestro Señor Jesucristo al hablar? Más al principio no fue así. Si nos vamos unos versículos atrás, aquí en este capítulo 19, leemos desde el verso 3, donde comenzó esta plática de Jesús con los fariseos. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Fíjese, porque ellos hasta ese momento lo estaban practicando así. Yo me detengo aquí unos momentos, hermanos, porque estamos hablando de 2000 años atrás, cuando esta plática se llevó a cabo. Pero que tenía siglos también esa práctica llevándose a cabo. Y hasta este momento los fariseos decían, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Es decir, es válido, es legal delante de Dios divorciarnos de nuestra esposa por cualquier causa. Y les digo, hacemos un paréntesis aquí, en este momento, hermanos, para mirar hoy en este tiempo que estamos viviendo. ¿Es lícito dejar a nuestras esposas o las mujeres dejar a sus esposos por cualquier causa? ¿Cuáles son las causas verdaderas por las que podemos nosotros llegar al punto del divorcio? Si nosotros miramos la realidad de las cosas, hermanos, personas que nosotros conocemos o personas de las que nosotros sabemos, o tal vez de usted mismo que ha llegado a esa situación, ¿cuáles fueron las causas? ¿Fueron motivos válidos? ¿Cuáles fueron los motivos por los que llegaron a la ruptura, por los que llegaron en un momento dado a firmar un documento donde se rompía, se disolvía aquella unión que Dios había establecido? Pues ni más ni menos que eran las mismas causas que había en los siglos anteriores, hermanos. Simplemente, ¿sabes qué? Me doy cuenta que tenemos incompatibilidad de caracteres, no nos llevamos bien. Yo creo que fue un error habernos unido, tú y yo somos tan diferentes. Yo creo que tenemos que romper esto porque no nos llevamos bien. O porque ¿sabes qué? Siento que se me acabó el amor, decimos, ¿verdad? Que ya no te quiero. Siento que ya se apagó esto y lo más sano para los dos es cortar, ¿verdad? Y abandonar y que cada quien busque por su lado. Pero la pregunta es, y la pregunta que estos hombres le dijeron a nuestro Señor Jesucristo y que le dio la pauta para que Él pudiera responder, una respuesta que nosotros tenemos que grabarnos en nuestro corazón y en nuestra mente, es lícito. Dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahora se refiere al hombre porque es similar a lo que hablábamos la semana pasada. Lo que les dije hace unos momentos, la mujer prácticamente ella no decidía absolutamente nada. Era el hombre el que decidía, era el hombre que decía, esto se rompió, esto aquí se acabó. Pero hoy en día, hermanos, eso ha cambiado drásticamente. Hoy el hombre pide el divorcio, pero la mujer también pide el divorcio. La mujer también encuentra causas, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? No podemos seguir adelante, ya no te quiero, o no nos llevamos bien, tenemos que cortar esto. Pero, ¿qué le respondió el Señor Jesucristo? Estamos hablando porque dijo el Señor que al principio no había sido así. Dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Dios, hermanos, en cuanto al divorcio? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea acerca de los matrimonios? Al principio le dice el Señor Jesucristo, no fue así. En ningún momento en la mente, en el corazón de Dios estaba el pensar que si algo fallaba en el matrimonio de los seres humanos, pues les iba a dejar una cláusula para que ellos pudieran separarse. En ningún momento estaba eso. En el corazón de Dios estaba y está aún, hermanos, que el matrimonio es indisoluble. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne, hermanos. Yo puedo mirar, por ejemplo, a Ricardo, aquí yo lo miro de una pieza, uno solo, y me parece imposible que este varón se pueda dividir él en dos partes. Es lo mismo que está diciendo el Señor acerca del matrimonio, hermanos. Somos una sola carne, de manera que no puede haber división, que no puede haber una separación. Al principio no fue así. ¿Y cuál es el principio? El principio de la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer e instituyó el matrimonio. Porque el matrimonio, hermanos, es una institución de Dios. No es un invento del hombre.
No es el hombre que llegó y dijo, pues vamos a ver cómo le hacemos, vamos a reunirnos, vamos a juntarnos con una mujer y vamos a formar una familia. No salió de la mente del hombre, no salió de la mente del corazón del hombre, salió de la mente y del corazón de Dios. Entonces podemos nosotros mirar, hermanos, aquí, que originalmente la voluntad de Dios no era la separación del hombre y de la mujer. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué hay esa cláusula ahí? Por la dureza del corazón de los seres humanos. Hablamos que es una enseñanza que continúa cuando el Señor habló acerca del adulterio. No cometerás adulterio. Pero la gran motivación, hermanos, la motivación que predomina en el corazón, principalmente de los varones, de un hombre cuando piensa en el divorcio, ¿qué es? ¿Qué es, hermano? Unirse con otra mujer. Ese es el resultado de un divorcio. Cuando un hombre se separa, ¿qué es lo primero que hace? Si no es que ya, ¿verdad?, tenía una relación de antemano por la dureza del corazón del hombre, es que Dios legisló de esta manera. Es el ideal de Dios, hermanos. El matrimonio indisoluble. Por eso al hablar en la iglesia, hermanos, acerca del divorcio, tenemos que hablar de lo que Dios pensaba, de lo que Dios piensa, de lo que Dios crea, de lo que Dios dejó establecido en su palabra. No vamos a hablar de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. No vamos a hablar de lo que debemos nosotros acomodarnos, ¿verdad? Como está la situación ahorita, pues hay tanto desórdenes, como llegan las familias a la iglesia, ya con un historial, ¿verdad? Un matrimonio, o suceden cosas, a veces que hacen pues necesaria, ¿verdad?, la separación de un matrimonio, pero cada caso es diferente, hermanos. Mas sin embargo todos llegan a ese punto de una ruptura por la dureza del corazón de los seres humanos. Traducido de otra manera sería por el pecado que hay en nosotros. Pero Jesús, hermanos, está hablando con sus discípulos, les está dando los principios de la vida cristiana. Les está dando los principios, hermanos, de la ética, de la moral cristiana. No les está hablando de la ética del mundo, de lo que pensaba Aristóteles, Sócrates, Platón, no. Está hablando de lo que Dios piensa, y de eso nosotros tenemos que hablar en este momento. Que no hay razón, que no debería de haber razón, hermanos, para que un matrimonio terminara en una ruptura, en un divorcio. En Malaquías capítulo 2, aquí atrásito de Mateo. Malaquías capítulo 2, vamos a leerlo. Verso 14 y 16. Vamos a leer desde el verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Verso 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y que Él cubre de iniquidad y que el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dos palabras aquí que me llaman la atención. La primera, hermanos, no seáis desleales con la mujer de tu juventud. ¿Qué manifestamos nosotros, los varones, hermanos, cuando dejamos a la mujer de nuestra juventud? Manifestamos deslealtad, que somos desleales ante una mujer, ante la cual muchos de nosotros, delante de un altar y de un ministro de Dios, dijimos nosotros que le íbamos a amar hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántas ceremonias religiosas hemos presenciado en donde se dicen estas frases, verdad? Prometes estar con ella hasta
en los momentos de escasez, como en los momentos de abundancia. Prometes estar con ella en los momentos de enfermedad y en los momentos de salud. Prometes estar con ella en las buenas y en las malas. Sí, prometo, delante de Dios. Bueno, están unidos hasta que la muerte los separe. Pero no pasa mucho tiempo, o probablemente pasa algunos años, cuando nosotros rompemos con ese pacto que nosotros hicimos con una mujer. ¿Qué manifestamos nosotros ahí? Deslealtad, que no somos leales. Hemos hablado del amor aquí en algunas ocasiones, y hemos dicho que el amor no es un sentimiento. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi esposa teníamos 16 años, los dos, ¿no? Pues yo sentía como que algo se me removía en mi estómago, como maripositas, ¿verdad? Suspiraba, ¿no? Cuando la miraba. Honestamente, ya no siento eso, hermano. O sea, las maripositas y el suspiro no lo siento. Pero tengo que sentir yo algo para manifestarle mi amor a ella. El amor no es un sentimiento, hermanos. El amor es un mandato de Dios. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Señor, pero no siento. Pues es que yo no te estoy diciendo si sientes. Ama a tu esposa. Cuando yo corto mi unión, mi comunión con ella, yo me convierto en un hombre desleal. Desleal. Y en aquellos tiempos de los que Jesús nos está remontando, enviábamos a una mujer, perdóname la expresión, al matadero. Todavía algunos 30 años atrás, en nuestra sociedad en México, una mujer divorciada no era muy bien vista. Si usted se recuerda, los que tienen cierta edad como yo, una mujer divorciada tenía un estigma. La nombraban de diferentes maneras despectivas. Hoy las cosas han cambiado en este tiempo, pero imaginémonos en aquellos tiempos, hermanos. Esa deslealtad tenía unas consecuencias tremendas y terribles. Aquel hombre que fue levantado para proteger y para cuidar a aquella mujer, estaba siendo desleal con ella, entregándola a situaciones difíciles en la vida por la dureza de su corazón. Algo que me llama más la atención también aquí, sobre todas las cosas, es en el versículo 16, donde dice el pensamiento de Dios acerca del divorcio. Es que no interesa lo que pienso yo, hermano. No interesa lo que piensas tú. No interesa lo que piensan los consejeros allá en el mundo, los psicólogos, aquellos que dicen que no hay otra mejor alternativa, pues, que el divorcio. Interesa lo que dice Dios, lo que piensa Dios acerca de este tema. Porque cuando nosotros lleguemos a pensar y a interesarnos en lo que Dios piensa, y si realmente nosotros queremos agradarle a Él y queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros al conocer lo que Dios piensa acerca de ciertos temas, entonces nosotros como creyentes, como hijos suyos, nos alineamos al pensamiento de Dios y no al pensamiento que yo tengo. Entonces el verso 10 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Y qué significa esta palabra, aborrece, hermanos? Que Él odia el repudio, porque ese no fue el plan de Dios. Ese no es el deseo de Dios, hermanos. Es la imagen de la unión de Cristo con su iglesia, lo que se está representando en un matrimonio. El otro día, meses atrás, miré una frase que decía más o menos así: yo voy a abandonar a mi mujer el día que Cristo me abandone a mí. Y eso jamás va a suceder. Entonces nosotros tenemos que tener el pensamiento que Dios tiene, hermanos, en cuanto a estas cosas tan serias que están sucediendo en el mundo, pero que están sucediendo también dentro de la congregación. Ahora, entendemos que hay muchas situaciones difíciles. Vamos a hablar ahorita de la cláusula que Jesús nos pone aquí en Mateo capítulo 5, que estamos leyendo en el verso 32, donde dice que solamente por causa de fornicación es válido el divorcio.
Pero aún así, hermanos, en la causa de fornicación, no es que el Señor Jesucristo está diciendo, si alguno de los dos comete adulterio, yo te ordeno que te separes. No, o sea, es una cláusula que puedes tú, entonces te da permiso de tomar esa drástica decisión solamente si hay adulterio de por medio. Pero más adelante, en el capítulo 6, en Mateo, encontramos la oración del Padre Nuestro, donde nos enseña acerca del perdón. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces nos da la cláusula grande y maravillosa del perdón, ¿verdad? Donde podemos perdonar y ser perdonados en caso de algo así. Pero en la realidad que vivimos en este tiempo, hay situaciones muy tremendas y muy terribles en algunos matrimonios, hermanos. Personas que llegan al cristianismo a los pies de Jesucristo ya con una situación terrible, ¿verdad? Con un esposo o con una esposa que no son creyentes y en una situación terrible. Mujeres tal vez que llegan con un esposo golpeador, violento, ¿verdad? Que la trata mal. ¿Qué le vamos a decir nosotros? No son situaciones fáciles tampoco, hermanos. ¿Qué les vamos a decir? Obviamente cada situación es diferente en donde tenemos que hablar con la persona, ver lo que es la palabra de Dios, pero como principio tenemos que tener esto de antemano, entender y conocer que no es lo ideal, que no es lo que Dios quiere, que no es lo que Dios desea. Y si hemos llegado a ese punto, hermanos, si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo que estamos viviendo ha llegado a ese punto, ha sido por la dureza de los corazones de quienes conformamos esa iglesia, que hemos llegado a esa situación. ¿Por qué, hermanos? Por la misma razón que habían llegado estos, por una idea equivocada de lo que la palabra de Dios decía acerca de este tema tan importante. Hay una mega congregación en Miami, en Florida, en Miami, unas personas bien reconocidas en el medio cristiano. Para mí, yo lo puedo catalogar con un falso profeta, un falso apóstol que se hace llamar así, mismo apóstol de Jesucristo. Hace unos meses atrás, pues sonó mucho porque son famosos ellos y tuvieron una separación, un divorcio. Algunos de ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo. Pero resulta que al tiempo ellos nunca dijeron cuál fue la razón de su separación. Pero al tiempo la mujer abrió su iglesia, ella también. Y hoy en día está ministrando en su iglesia, él en su iglesia y ella en su iglesia. Multitud de personas en la iglesia de él, multitud de personas en la iglesia de ella, viendo el ejemplo de que es válido darle a mi mujer, darle a mi esposo carta de repudio por cualquier razón. Cuando sabemos y entendemos que no es así el pensamiento de Dios. Entonces hemos llegado a esta situación, hermanos, por una confusión de lo que yo les decía al principio. Soy creyente, soy cristiano, ¿cómo he de vivir la vida cristiana? ¿Cuáles han de ser mi caminar, mis pasos en esta vida, en todas las áreas y en todos los aspectos de mi vida? Porque hemos comentado algunas veces también, yo se los he dicho desde aquí, se los he dicho personalmente también, nosotros como cristianos no tenemos vida privada, hermano. Hermano, en mi vida privada no se meta, por favor. En la iglesia dígame lo que quiera, pero en mi vida privada, atrás de la puerta de mi casa, no me diga nada. De ninguna manera, hermanos, nuestras vidas están abiertas, expuestas y leídas por todo el mundo, que sabe y que conoce que somos nosotros creyentes, cristianos, que tenemos un testimonio que guardar, pero entiéndame bien, no es el testimonio nuestro, tengo mi testimonio que guardar, que se mantenga sin mancha, impoluto. No, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de Dios, el que nosotros tenemos que guardar. Entonces todas estas cosas son evitables, hermanos, evitables cuando nosotros entendemos perfectamente, cuando entendemos a la perfección la enseñanza de Dios y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de este tema tan importante. Entonces nosotros partimos de una cosa, hermano: Dios aborrece el repudio, lo odia, porque no fue ese su propósito. Ese no fue su propósito.
Yo sé que aquí hay algunos que han pasado por esa situación, pues nos conocemos, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, la oportunidad que Dios nos da, siempre, siempre, es de volver a comenzar una vez más. Segunda de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Con tu vida destrozada. Vi una canción antigua, dice: en mil pedazos encontraste mi vida sin valor, pero tú pusiste cada pieza en su lugar. Entendiendo, hermanos, que las cosas pasadas que nos sucedieron fue por nuestra desobediencia, y que tal vez la ignorancia de la palabra de Dios no nos excusa a nosotros, porque tenemos una conciencia que Dios puso ahí, que entendíamos cuando hacíamos algo que no estuvo bien y que nos llevó tal vez a una vida desastrosa, pero así llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahora tenemos que entender esta verdad grande, tal vez difícil a veces de recibir, pero que así es. Muchos hombres no se hacen a la idea de envejecer junto con una mujer, con la misma mujer. Ya no te quiero, ¿verdad? No, pues lo que pasa es que miré por acá algo más nuevo. Pues eso no es así. Esto sucede en la iglesia cristiana en estos días que estamos viviendo. ¿Cuál es el gran beneficio de pertenecer a una congregación, hermanos? ¿Dónde puedes conocer? Esto es un antecedente también, hermanos, para aquellos que todavía no se casan, para aquellos que están incursionando en la vida cristiana, pero que todavía no se casan, y que pueden impedir que estas cosas que algunos han sufrido y han padecido, que no les pase a ustedes. Pues la palabra de Dios nos da, hermanos, nos da la guía, cómo nosotros podemos llegar a tener un matrimonio, que no es el tema ahorita, ¿verdad? Pero se los menciono así de pasada. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice: no os unáis en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Cuántos hombres, jóvenes, mujeres se empeñan, se empecinan en casarse con una persona que no es cristiana, ¿verdad? Y después viene el lloro, viene el sufrir, viene el lamento, y termina ese matrimonio separándose. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Tal vez tú digas: bueno, en el cristianismo voy a encontrar un cristiano, voy a encontrar una cristiana, entonces me voy a casar, y como me estoy casando con un cristiano o con una cristiana, esa es una garantía de éxito, que voy a tener un matrimonio maravilloso. Pues déjame decirte que no, que la experiencia nos dice que no es así. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Estamos estudiando un libro, los varones. ¿Cómo se llama el título, hermanos, de este libro tan importante que cada creyente, creo yo, vamos a suponer que no el libro, pero el tema debiéramos de estudiarlo? ¿Soy verdaderamente cristiano? ¿La persona que estoy escogiendo para casarme es verdaderamente cristiana? ¿Qué lo define como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios, con una verdadera creyente, con una verdadera hija de Dios? En la enseñanza del Sermón del Monte encontramos aquí más adelante, y lo vamos a estudiar en su momento, donde el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. La garantía, el hecho de que estemos reunidos bajo un mismo techo no nos dice que todos los que estamos aquí somos cristianos, somos creyentes. La bendición de pertenecer a una iglesia, hermanos, que maneja la membresía en su iglesia. ¿Y qué es una membresía? La membresía es donde llegamos después de una serie de pasos, a recibir a una persona, un creyente, como un miembro de la iglesia, donde el liderazgo de la iglesia y la iglesia en conjunto da su respaldo de que esa persona verdaderamente es un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces el noviazgo, hermano, el noviazgo que no está en la Biblia, que no habla, si tú quieres llevar un noviazgo, vívelo así. Eso ha sucedido también por la dureza de nuestros corazones, que hay libros de autores cristianos, cómo llevar un noviazgo de éxito, cómo vivir un noviazgo como Dios quiere. Eso no lo vamos a encontrar en la Biblia, hermanos.
¿Qué es lo que sí vamos a encontrar en la Biblia? Vamos a encontrar un compromiso serio entre un hombre y una mujer con miras a vivir juntos para toda la vida. Encontramos lo que la Biblia habla como el desposorio, ¿verdad? Donde una jovencita, en aquellos tiempos culturalmente recién salida de la pubertad, era comprometida con un varón, más o menos al año de conocerse, ellos se unían en matrimonio para vivir toda una vida juntos. Entonces podemos entender que podemos llamarlo así, el noviazgo, traduciéndolo si usted quiere así, como la palabra de Dios nos dice, es para que dos personas se conozcan en todos los aspectos de su vida, en todo. No hay nada de que aquella persona, que aquel joven, que aquella muchacha te tenga que ocultar o no te quiera decir. Tenemos que conocer todo, hermano. Tu familia, tus padres, tus hermanos, cómo vives, todo. Y déjame decirte que aún después de haber conocido todo eso, el día que tú te cases con esa mujer, te vas a encontrar que hay cosas que no alcanzaste a conocer. Y que a partir de ese momento tú vas a comenzar a conocer. Entonces, si nosotros seguimos los lineamientos de Dios, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, entonces no tiene por qué haber un solo divorcio en la iglesia cristiana. No tendría por qué haberlo. ¿Que van a ser fáciles los matrimonios? De ninguna manera. 35 años de matrimonio con esta mujer ha sido fácil. Diles tú a ellos, para no ser yo quien diga. Pues no ha sido fácil, hermano. Pero nada es fácil en esta vida, pero Dios nos da las herramientas. Nos da las herramientas para poder tener un matrimonio que glorifique al Señor. Si nosotros seguimos los lineamientos que Dios nos da en su palabra. Todas estas cosas que estamos viviendo suceden por esto que nuestro Señor dice aquí, hermanos, en el capítulo 19, por la dureza de nuestro corazón. En este tiempo principalmente del hombre, pero hoy, sin duda alguna, del hombre y de la mujer. Eso dice la ley, así la interpretaban los discípulos, pero el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo. Esa es la opinión de Jesús, hermano. Que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces nosotros validamos en este tiempo, hermanos, por un documento que los escribas y los fariseos se esmeraban en escribirlo bien pulidito, ¿verdad? Tienes permiso, puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, consigue toda tu mujer, eres libre de hacer lo que quieras. Entonces nosotros creemos, hermanos, que al dar los pasos legalmente y tener un documento oficial, entonces nosotros tenemos el permiso, ¿verdad?, para poder rehacer nuestras vidas con otra persona. Entonces nosotros muchas veces, como líderes cristianos, como pastores, concedemos a veces más de la cuenta de lo que el Señor no concede, hermano. Pero, ¿qué es lo que piensa Jesús? Volvemos a lo mismo, no es lo que piense yo, lo que piense cualquier persona. El Señor piensa que si yo me separo de mi mujer por cualquier motivo, que no sea por causa de adulterio, si yo me separo con ella, obtengo, ¿verdad?, un papel muy bien redactado, y yo me uno a otra mujer, el Señor no lo mira como un nuevo matrimonio, sino lo mira como un adulterio. Y yo añado ese mal que yo hago, pongo en la posición de que mi mujer también cometa adulterio, porque en este tiempo, hermanos, una mujer no podía quedar sola, desamparada, forzosamente tenía que buscar un matrimonio, alguien con quien casarse. Iba a decir tal vez, pero no tal vez, hermanos, esto suena, yo sé que drástico, radical, ¿verdad, hermano? Pero pues que no hay ahí alguna, si yo encontrara alguna parte donde el Señor nos da una licencia o nos da un permiso, pero no lo encuentro. Yo lo que encuentro es una medida alta, hermanos,
una vara alta que el Señor pone y que le está diciendo a sus discípulos. Al iniciar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza les dice, este asunto, muchachos, va a ser así. Dios aborrece el divorcio, de manera que ni siquiera les pase por sus mentes. Si ya están casados o piensan casarse más adelante, ni siquiera le pase por sus mentes, muchachos, porque esto no vale aquí. ¿Quieres vivir para toda la vida con tu esposo, con tu esposa? Sigue los lineamientos que Dios tiene en su palabra y verás que lo vas a conseguir. Todo hijo de Dios debe saber esto desde un principio. Por medio de las redes sociales miramos tantas cosas y que causan tristeza, ¿verdad? Personas que tenían un matrimonio de años con sus familias hechas y que se rompieron, ¿verdad? Por la razón que usted quiera. No por la que el Señor da como cláusula. Queda una mujer desamparada, dolida, una familia, unos hijos, porque es algo difícil eso. Y al tiempo el varón encuentra a otra persona. Comienzan a salir muy felices en la red social. Y los hermanos y los cristianos, oh, qué bien se ven. Oh, me da gusto que sí, adelante. Porque desconocemos lo que Dios piensa acerca de esto. Porque finalmente esto no se trata de nosotros, hermanos, ¿verdad? O sea, no se trata de que yo quiera, de cumplir mis caprichos o mis deseos, o que mi mujer quiera cumplir sus caprichos y sus deseos. Esto se trata, hermanos, de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Todo creyente debe oír estas palabras desde un principio. Porque tarde o temprano te vas a encontrar con esta disyuntiva. Si estás pensando en casarte, si eres un matrimonio joven, tarde o temprano te vas a encontrar con este ofrecimiento. ¿Y qué tal si me separo? ¿Y qué tal que tienes que voltear a la Biblia primero, pensar qué piensa Dios acerca de esto? Si volteamos hacia los lados, vamos a encontrar multitud de consejos y de personas animándonos a dar el paso. Pero eso no es lo que Dios piensa. Todo cristiano debe escuchar estas palabras, como lo estaban escuchando los discípulos en un principio. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2. Y le escribe estas palabras: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero lo que nos incumbe a nosotros aquí, en estos versículos que leímos, irreprensible y marido de una sola mujer, nos habla de una sobriedad en el carácter de aquel varón que aspira a un liderazgo de la iglesia. Y tal vez pudiéramos decir, bueno, eso es solo para los pastores ordenados, aquellos que ya, entonces ya empiezan. No, está hablando de la congregación, porque de ahí salen los pastores, de ahí salen los líderes, los obispos. Desde ahí tienes que tener una vida irreprensible, desde ahí tienes que ser marido de una sola mujer, entre otras cosas que se nos menciona aquí en los requisitos que el apóstol Pablo pone en el capítulo 3 de Timoteo. Pero que cuando nosotros aspiramos a llegar a ese liderazgo, hermanos, tenemos que tener un carácter que la palabra de Dios nos manda para que nosotros podamos estar aptos para glorificar el nombre de Dios. Es tiempo que la iglesia, hermanos, como dice la Escritura, resplandezca.
resplandezca. Vivimos en un mundo, hermanos, donde la corriente es muy fuerte, la corriente del mundo es fuerte, fuerte. Las inercias, las modas, para donde toda la gente va, nos empuja a veces y nos hace que nosotros también empecemos a ir para el mismo rumbo, pero es tiempo que verdaderamente nosotros empezamos a vivir en contra de esa corriente y empecemos nosotros a resplandecer, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, en medio de un mundo perverso y maligno. No se trata, hermanos, de mantener unido el matrimonio a toda costa, ¿verdad? En la casa, llegamos a la casa y es una pelea perdóname la expresión, de perros y gatos, ¿verdad? Pero no, pues hay que mantenernos juntos porque pues así dice la palabra de Dios, pero lo más lejos que de mí que se pueda. No se trata de eso, hermanos, porque la palabra de Dios nos da, les repito, nos da los lineamientos y los pasos para poder tener un matrimonio feliz, unido, que refleje verdaderamente lo que Dios desea de nosotros y que nosotros reflejemos eso hacia el mundo que nos está observando. Pero llegamos a los pies de Cristo, hermanos, y tenemos una esperanza maravillosa y grandiosa. Que el Señor Jesús nos da la oportunidad, hermanos, nos da la oportunidad de volver a empezar. Y si al principio no lo hicimos así, por cualquier situación que haya sido, tenemos la gran oportunidad de comenzar a hacerlo así. Entendiendo que no es por nuestras fuerzas, sino es por la gracia de Dios que nos ayude, que nos da las herramientas necesarias para que nosotros lo podamos lograr. En Efesios capítulo 5, versos 22 y 33, con esto termino. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cada matrimonio que se une, hermanos, cada hombre y mujer que se unen en sagrado matrimonio, debe de ser una viva representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y si algo que estamos viviendo en este tiempo, entre otras muchas cosas, un ataque tremendo, terrible, hacia los matrimonios, hacia la familia, a la familia. Hay algunos que han pronosticado que en unos pocos años más adelante, el matrimonio como lo conocemos y la familia como lo conocemos no va a ser más. Y lo estamos mirando continuamente, hermanos. Aún dentro de las iglesias, de ciertas iglesias, donde vienen al altar dos hombres o dos mujeres, y aquel ministro une a aquellas dos personas en matrimonio. Estamos mirando un ataque muy fuerte, hermanos, a los matrimonios, cuando nosotros como iglesia, que debiéramos de ser la sal del mundo, aquel ingrediente que detiene la corrupción en este mundo, estamos siendo parte de ella porque estamos bajando
la medida que Dios ha puesto. Estamos bajando el estándar que Dios ha puesto. Porque no volteamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y el matrimonio está minando, el divorcio, perdón, está minando tremendamente los matrimonios que Dios unió dentro de la iglesia. Entonces tenemos un trabajo que hacer, hermanos. Y déjame decirte que ese trabajo no es únicamente, sí tenemos que hacer eso. Tenemos que ir y repartir folletos. Tenemos que ir y pararnos en una esquina y hablar en alta voz de que Jesucristo es el Señor. Sí, tenemos que evangelizar, tenemos que ir a hacer, tenemos que hacer muchas cosas. Pero también tenemos que vivir las implicaciones, las consecuencias y los efectos que vienen en nuestras vidas por el hecho de haber abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, esta es la medida que quiero que vivas, esta es la medida que tienes que vivir. Ese yo lo considero el mayor trabajo, hermanos, y lo considero el más difícil, pero no imposible de vivir. Entonces es tiempo que nos levantemos, hermanos, que nos levantemos y seamos verdaderamente unos modelos de lo que Dios hace en aquellos que rinden su vida a Jesucristo. Tal vez son más agradables otro tipo de mensajes, ¿verdad? Cosas irreales, hermanos. Estos dos pastores que les mencioné. Y no es únicamente porque se hayan divorciado de la gran falta de ellos, sino que traen arrastrando una serie de falsas enseñanzas y doctrinas, donde el domingo por la mañana ese es el día de ellos, donde según ellos desciende la gloria de Dios, donde de repente unos se sueltan carcajeando, otros caen al suelo y se empiezan a revolcar y reciben profecías grandes, ¿no? Irreales, que nunca llegan a suceder, pero sus vidas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿De qué nos sirve, hermanos? Un día tener un éxtasis en la congregación, brincar y salir de aquí y decir, oh, el Señor descendió y tuvo maravilloso el servicio, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué escuchaste de lo que Dios pide de ti? Difícilmente podemos encontrar quien se estacione en estos versículos y hablarlos a la iglesia, porque son temas difíciles de tratar. Pero el Señor Jesús los trató y los habló porque son importantísimos para nuestra relación con Él. Oramos, hermanos. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Sin duda, Señor, que hay cosas que están escritas aquí que me emocionan, que son promesas maravillosas, que hacen que me regocije, que me emocione, y que las puedo calificar como hermosas palabras. Pero también hay otras palabras que tal vez no las calificaría igual. Como suenan en mis oídos, tal vez pudiera yo decir son duras palabras. Pero son tus palabras, Señor. Y nosotros estamos seguros que el fruto de tus palabras es vida eterna. Uno de esos varones que estuvo ahí en esta reunión, mientras tú enseñabas el Sermón del Monte, el apóstol Pedro exclamó unas palabras, Señor, cuando tú hablaste, es una enseñanza difícil de recibir también. Cuando él dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Enséñanos a discernir tu voz, a oír tu voz, tu palabra, Señor. Enséñanos a escuchar, Señor, tu dulce voz.
A veces es tan difícil, en medio de tantas voces que escuchamos, y a veces que la dureza de nuestro corazón hace que nos inclinemos a escuchar aquellas que se conforman a lo que mi malvado corazón desee o quiere. Señor, como el buen pastor que eres, Señor, que tu vara y tu callado, Señor, nos traigan al redil una vez más. Tú nos dices en tu palabra, Señor, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. A veces el camino no es el más fácil, Señor, inclusive ni el más agradable, pero siempre, siempre es el más seguro. Señor, oramos por quienes han pasado esa experiencia, Señor, difícil de una separación, del divorcio. Tal vez ya ha sobrado en sus corazones, ya has puesto en orden todo lo que se tenía que poner en orden, pero si no es así, Señor, oramos para que, Señor, traigas paz y dirección, Señor. Señor, oramos por cada matrimonio que estamos aquí, Señor, reunidos, que podamos meternos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, lo que tú piensas, Señor, de una separación, de un divorcio. Y que lleguemos a pensar como tú, Señor, que de hecho ni siquiera pase por nuestra mente como no pasó por la tuya, Señor. Pensar que verdaderamente el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. No permitas que nosotros los varones, Señor, lleguemos a ser desleales. Contra nuestras esposas, sino que verdaderamente podamos ser aquello para lo que tú nos llamaste, Señor, un protector. Alguien que cuida y sustenta a su mujer, que la protege, que la abraza. Guarda a nuestras mujeres también, Señor, de caer en tentación. Sabemos que este mundo terrible, Señor, cada vez se corrompe más y abarca, Señor. No respeta, Señor, sexo ni edad. Cubre a nuestras mujeres, Padre. Te pedimos por los varones, las mujeres solteras que hay aquí, Señor. Que igualmente se graben esto en su corazón y en su mente, Señor, para cuando llegue el día de dar ese paso, sepan lo que tú deseas, lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. Ayúdanos como iglesia, como congregación, a poder ser una imagen, Señor, un ejemplo, Señor, de lo que tú haces en la vida de tus hijos, Señor. Que podamos ser para la gloria, Señor, de tu nombre. Una iglesia resplandeciente, una iglesia que brille, una iglesia sin mancha, sin arruga. Oh Señor, te damos muchas gracias porque nosotros estamos seguros que tú, Señor, como nuestro marido, como nuestro esposo, jamás nos vas a dejar. Y qué seguridad trae eso a nuestras vidas, Señor, qué paz, qué tranquilidad. El saber que una vez que nos has llamado no hay una razón por la que tú nos deseches y nos des carta de repudio. Tú eres leal, tú eres fiel, Señor. Aun cuando nosotros
fuésemos infieles, aun cuando nosotros cometiésemos adulterio espiritual, Señor, tú permaneces fiel. Oh, qué imagen tan maravillosa, tan hermosa, con la que tú nos presentas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reflejar esa imagen al mundo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, en este momento traiga una paz, Señor, y una tranquilidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que selles tus palabras, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu hijo ahora soy.
sacrificio en la cruz, ese sacrificio glorioso, Señor. Te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, para poder honrar tu nombre cada día de nuestra vida, Señor.